Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 3.8. Vamos a hablar del paralelismo dados segmentos proporcionales en la tercera parte. Este problema nos dice que las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas, como se muestra en la figura. Es decir, que esta recta es paralela con esta y es paralela con esta. Las tres son paralelas entre sí. Lo que nos pide demostrar es que AB, el segmento AB, este de aquí para acá, entre el segmento BC, que es el que voy a marcar en azul, es igual a el segmento de E dividido entre EF. Es decir, que lo que está en rojo entre lo de azul da lo mismo. El rojo entre el azul da lo mismo. El segmento rojo entre el segmento azul es lo mismo. Eso es lo que me está pidiendo demostrar. Para eso tendría que trazar el segmento AF, es lo que me está sugiriendo. Es decir, que deberíamos trazar una recta que vaya desde A hasta F. Esto es lo que le está sugiriendo el problema. Y podemos utilizar el teorema sobre segmentos paralelos de un triángulo. Es decir, podríamos analizar dos triángulos. El triángulo que estoy marcando en verde con el triángulo que estoy marcando en negro. Mira, podemos analizar esos dos triángulos básicamente. Eso que quedaron uno a la par del otro. Esos dos triángulos son los que podríamos utilizar para poder hacer esa demostración. Veamos el paso a paso para que podamos entender de qué estamos hablando. Entonces aquí al trazar el segmento AF, que es lo que yo les estaba diciendo hace un momentito, entonces es esta línea punteada. Aquí se forma un punto M con la recta BE. Así le hemos llamado el punto de intersección de la recta que está en BE, como ustedes pueden ver. De entrada, ahí tendríamos los dos triángulos que se formaron. Entonces, en el triángulo ACF, cuando dice ACF, ¿a qué se refiere? Se refiere a este triángulo. Mire, ACF es este triángulo que estoy marcando aquí. ¿Qué sucede con ese triángulo? Bueno, la proporción que se cumple es que AB entre BC es la que me está dando el problema. AB entre BC, pero ahora con respecto a este triángulo sería AM entre MF, es decir, este entre este. Los dos segmentitos que están ahí. Entonces estoy dividiendo AB entre BC y AM entre MF. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Luego, en el triángulo AFD, ¿a quién le está llamando de esa manera? El triángulo AFD es el que estoy marcando en amarillo. Ese es el triángulo AFD, el que he marcado en amarillo. Entonces me dice que el segmento FM, que sería este de aquí que estoy marcando en azul, entre el segmento MA. Del otro lado, el segmento FE, que es este, entre el segmento ED, que es este. Entonces aquí quedamos que son exactamente iguales. Estamos hablando que son exactamente iguales y se cumple la proporción al dividir azul entre rojo, en ambos casos me tiene que dar exactamente lo mismo. Pero como pueden notar, esto era compartido con el otro triángulo. Al ser compartido, entonces ahí tendríamos ya una solución para este problema. Entonces veamos, acá, si se cumple la proporción para el triángulo, entonces se tiene que cumplir también para esta figura completa, que son las tres paralelas cortadas por 12 cantos. Veamos a lo que me refiero. Tomando el recíproco de ambos lados, MA sobre FM, que sería esto mismo, ahora solo que lo han invertido, se ha invertido. Entonces podemos ver que se va a cumplir todo, es decir, esta proporción se va a cumplir exactamente con esta misma. ¿Dónde está el vínculo? Está exactamente igual aquí, miren. Aquí se encuentra el vínculo. AM con MA, MF, FM son exactamente los mismos segmentos. ¿Quién es? Es este segmento, miren. Es la diagonal que trazamos. Ese es el vínculo que existe entre en este caso, los dos triángulos. Entonces podemos decir que la proporción con toda seguridad se va a cumplir. ¿Qué se cumple? AB sobre BC, que es lo que el problema me decía, es igual a M sobre MF, y del otro lado, el segmento ED, que sería este, sobre FE, que es este,
es igual a DE sobre F. Entonces, al final de cuentas, se cumple en todos los casos, que es lo que el problema nos estaba preguntando. Entonces, queda demostrado que esta proporción se tiene que cumplir necesariamente. El teorema, ¿qué es lo que dice? Si dos rectas cualesquiera se cortan con varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. ¿Qué significa esto? Sencillo. Lo que acabamos de ver en el problema anterior, que estos segmentos que se forman a la izquierda son proporcionales a los que se forman a la derecha. ¿No? Eso es todo. Ahora les correspondería a ustedes echar un vistazo a los ejercicios de la página 120 y resolverlos. Aquí pueden, el ejercicio 1 lo pueden resolver de manera similar. Pueden trazar, por ejemplo, una diagonal y hacer la demostración que acabamos de hacer hace un momentito. Eso sería en el primer caso. En el segundo, pueden utilizar esas proporciones y en esas proporciones se van a dar cuenta que necesitarían el valor de BC. Entonces van a tener que despejarlo. Y en lugar de cada uno de los segmentos, sustituyen el valor que le corresponde a cada uno en la proporción. Y así van a encontrar cuál es el valor de BC. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer.